FECODE y el Magisterio celebran el hundimiento de la ley estatutaria de la reforma a la educación. Y, como habrás visto, en las últimas semanas han salido y se han publicado noticias como esta o esta. Y sí, vale. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, resulta que en el Congreso de la República hace más de un año se estaba tramitando el proyecto de ley estatutaria que buscaba reformar el modelo educativo. Esto en aras de convertir la educación en un derecho fundamental en todos los niveles. Sin embargo, esta tuvo sus grandes problemáticas en sus últimos debates, pues ahí se generaron reacciones negativas por parte de los sindicatos, en especial el Magisterio y FECODE. Pero, ¿cuáles fueron estos desacuerdos? Bueno, pues aunque acá no haré un análisis exhaustivo sobre la integralidad de la ley, los puntos a debatir se abordaron sobre estas tres temáticas. Primero, la evaluación docente. Segundo, la virtualidad. Y tercero, el sistema mixto o la aparente privatización de la educación pública. Uno de los fundamentos que ha expuesto FECODE y el Magisterio es que ellos ya están siendo evaluados. ¿Pero están así? Miremoslo. En el decreto 1278 de junio 19 de 2002 se presenta el Estatuto de Profesionalización Docente y se demuestran los distintos tipos de evaluación, los cuales son los siguientes: evaluación de periodo de prueba, evaluación periódico de desempeño anual y, por último, evaluación de competencias. ¿Y en qué consisten estos parámetros? Bueno, según el artículo 31, la evaluación del periodo de prueba es una prueba que se realiza a todo docente o directivo docente que ingrese a prestar el servicio docente. No obstante, este se aplicará al final de año a aquel que haya cursado mínimo 4 meses. Se califica de 0 a 100 y se aprueba con 60% en ambas áreas, desempeño y competencias. La evaluación de desempeño, como lo dice el artículo 32, es una evaluación que mide el cumplimiento de funciones y responsabilidades de los docentes y directivos, así como los resultados obtenidos. Esta se realiza a final de cada año escolar para quienes hayan trabajado más de 3 meses en el establecimiento. El responsable es el rector o director y, en su caso, su superior jerárquico. Por último, el artículo 35 se muestra la evaluación de competencias. Y es que este es un proceso que analiza habilidades clave de los docentes y directivos para un desempeño exitoso. Esta evaluación se realiza cada 6 años, cuando la entidad territorial lo considere necesario. Es voluntaria y se enfoca en aspectos como logro, acción, servicio, influencia, liderazgo y eficacia personal. El Ministerio de Educación Nacional diseña las pruebas y define los procedimientos, pudiendo delegar esta tarea a entidades públicas o privadas. Con base en esto, podemos ver que los docentes cuentan con un régimen especial y que, si bien se va acogido a estas normativas, no cumplen en detrimento y bajo absoluta rigurosidad los parámetros establecidos. ¿Qué quiero decir con esto? En cada una de las evaluaciones mencionadas, se ve que los docentes están subordinados a lo que el director o rector de la entidad estime bajo sus propios parámetros calificativos. ¿Y a qué ha llevado esto? A que, si bien algunos rectores cumplen con lo estipulado, otros simplemente le otorgan al mismo docente para que se califique. Pero bueno, ¿y esto tiene algo de malo? Total, los maestros son los que forman a los niños y niñas del país. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Colombia siempre ocupa los lugares tan paupérrimos en las pruebas PISA? Pues resulta que una de las propuestas en la reforma a la educación era que los docentes fueran calificados con base en los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas estatales. Ante esta propuesta, los docentes reivindican el hecho de que ya son evaluados, pero, como lo vimos anteriormente, esto no es del todo riguroso ni certifica la calidad educativa. Entonces, pregunto yo, docentes, ¿cuál es el miedo a ser evaluados? Como segundo punto, me gustaría tratar el tema de lo que es la virtualidad. Y en ese sentido, me basaré en el artículo 7, inciso C, que, como lo ven en la imagen, dice básicamente que se garantizará infraestructura física y tecnológica para ofrecer educación asistida por tecnologías de la información y las comunicaciones cuando sea necesario. Podemos ver que acá hay dos paralelismos que se pueden analizar de una forma política. El primero de ellos: es cierto que la calidad educativa y académica en pandemia y pospandemia fue en detrimento, lo cual en cierta medida resalta cierta validez para instaurar metodologías presenciales. No obstante, en el artículo no se ve que se vaya a implementar rigurosas medidas para la virtualidad, sino, como dice ahí, es en caso de ser necesario. Y es en este punto, el segundo, donde quiero realizar un mayor énfasis. Y es que esto puede servir para convalidar las clases de los niños en caso de que haya paro, protestas o alguna otra calamidad. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que los movimientos estudiantiles en las universidades están en contra, pero no es por el detrimento de la calidad educativa, sino que algunos otros estudiantes sí desean ver sus clases y no asistir a ningún tipo de movilización, paro u otros problemas. Ellos desean ver sus clases virtuales, pero esto a los movimientos estudiantiles y a aquellos que promulgan y pugnan por los paros y las movilizaciones sociales no les conviene. Para terminar, como tercer punto, se debe aclarar lo competente a los sistemas mixtos y terribles sistemas del neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la constante y unísona voz reclamando el dinero público para la educación pública? Bueno, para ello lo vamos a fragmentar en dos aspectos. El primero
ideológico, y el segundo, como lo veremos, bajo una índole de conveniencia personal. El tipo de sistema mixto que proponía la reforma era de índole de concesión. ¿Pero qué es esto? Con base en la definición del Consejo de Estado de Bogotá, son colegios privados con muy buenos resultados, administran recursos públicos a través de la inclusión a sus colegios de niños de sectores vulnerables o de estratos 1 y 2 que residen en la zona de influencia de estos establecimientos educativos. ¿Y por qué se habla de un problema ideológico? Pues porque para ciertos sectores no se debe asignar al sector privado los recursos del sector público, aun y cuando lo haga mejor, aún y cuando pueda satisfacer las necesidades educativas de los niños, y aún cuando esto permita que los niños, aún con bajos recursos, puedan decidir si quieren o no acceder a un colegio de mayor calidad. Por otra parte, bajo conveniencia personal, se pueden establecer que los recursos asignados al sector público no han cumplido para nada los estándares de eficiencia, de modo tal que reciben un sueldo superior al de la mayoría de los colombianos, incluso mayor al de los mismos docentes y colegas que trabajan en colegio privado. Tienen vacaciones en Semana Santa, en mitad de año, semana de octubre y todas las vacaciones de fin de año. Cuentan con una lasitud en los horarios laborales difíciles de igualar en otros campos del mercado. De modo tal que acá lo que se ve no es una preocupación por el millón de niños que dejaron de acceder a la educación, sino más bien problema de intereses personales. Parece ser que no se dan cuenta que las instituciones privadas siempre están por encima en calificaciones estatales, con mayor desarrollo cognitivo, lectura, análisis crítico y una mayor posibilidad de poder desarrollarse en el mercado laboral. Hay las constantes críticas a programas como lo son Jóvenes a la U, Serpi lo paga, Generación E y demás programas estatales que sí le permitían a los niños y a los jóvenes asistir a la institución por la cual se sintieran a gusto y no en centros reclusorios que se han convertido en centros de adoctrinamiento de índole marxista. Es acá donde pregunto, a aquellos que pugnan por la igualdad, ¿no tiene la posibilidad el estudiante de elegir dónde quiere realmente estudiar? ¿Es acaso la condición económica una limitación sustancial para que éste no pueda acceder a la institución que desea simplemente porque se considera bajo un parámetro de ignorancia que es neoliberal?